¿Qué tal, señoras y señores? Arrancamos de nuevo un día más aquí en La Rioja en este martes 28 de abril, llegando ya al final de este mes, además con una semana cortita, ya que tenemos puente. Seguro que muchos de ustedes estarán preparando algún plan para estos días, eso sí, con una pequeña inestabilidad, las lluvias que llegan esta semana, el tiempo un poquito revuelto, veremos a ver qué nos espera para este fin de semana. Mientras tanto, ya lo saben, una hora de programa, después tomará el relevo mi compañero Mario Martínez con Saber y Catar, y hoy, por supuesto, gastronomía de los martes con recetas maravillosas. Están en plenas jornadas de la verdura, ellos también en el restaurante Chevico, y luego les descubro cuál ha sido la receta que nos va a realizar Miguel. Más gastronomía, en esta ocasión, Mario, que le ha debido de coger el gustillo a esto de las hamburguesas, después de que estuviese la semana pasada en la Champions Burger, y ha decidido acudir a un local aquí en Logroño, Tremendous Bar Burger, para ver cuántas hamburguesas es capaz de comer. Luego se lo cuento mejor. Por cierto, martes 28 de abril, hace un año de ese día en el que nos quedamos apagados por completo. Ya lo saben, a las 12:32 más o menos se acaba la luz en la península ibérica, y vamos a hablar con David García de Brenner Energy Brokers acerca de este aniversario, si hemos aprendido, las consecuencias que ha tenido y muchísimos detalles más. Pero ¿con qué vamos a arrancar? Con una exposición, y tranquilos porque además tenéis mucho tiempo para verla. Se trata de la exposición que acoge ahora mismo el Museo Wurf, que, como les digo, la tenéis disponible todavía hasta el próximo año, hasta abril de 2027, pero que merece la pena pasarse a verla. Se llama Arquetipas. ¿Y quiénes son las protagonistas? Pues las mujeres, vean. Arquetipas hace un recorrido por lo que ha sido la imagen y la representación de la mujer a lo largo de los últimos 2 siglos, ¿no? Recoge obras desde 1902 hasta la actualidad prácticamente, y lo hace a través de fondos de la colección Wurf. Mostramos un total de 100 obras de 77 artistas que, bueno, pues de alguna manera, a través de distintas corrientes artísticas, de distintas situaciones históricas que han sucedido a lo largo de estos 2 siglos, muestran en un mismo espacio, en las salas del museo, un diálogo pues muy interesante entre cómo se ha visto a la mujer en periodos diferentes y por artistas distintos, ¿no? Con técnicas distintas. Va a haber artistas tan variados como puede ser Roy Lichtenstein o la misma imagen de Mark Quinn, pero también tenemos artistas como Picasso, como Botero, como Magritte, y por supuesto mujeres, ¿no? También vamos a tener en nuestras salas obras de, por ejemplo, Paula Modersohn, que es una de las artistas, la primera mujer artista que tuvo un museo dedicado en exclusivo a su obra, ¿no? Pero también obras, por ejemplo, de Senja Hausner, o la que tenemos enfrente de Barbara Heinrich, ¿no? Que es el resultado precisamente de una de sus famosas performances. Es decir, va a haber artistas muy variados y hablando de épocas y situaciones y de contextos históricos muy distintos, donde vamos a poder comprobar la evolución precisamente de eso que ha sucedido en torno a la mujer, ¿no? De cómo se ha ido viendo a lo largo de las distintas épocas. Yo creo que es bueno, en el momento en el que estamos, tener una visión de qué ha sucedido, de dónde estamos y hacia dónde queremos ir como sociedad, ¿no? Creo que es bueno para poder avanzar, saber de dónde venimos, ¿no? Las situaciones históricas son distintas. Creo que, bueno, pues estos 2 últimos siglos, pero en especial también las últimas décadas, ¿no? Ha habido, bueno, pues una serie de impulsos que han hecho realmente, que también se puede hablar de la mujer desde un punto de vista diferente, ¿no? Y que sea precisamente la propia voz de la mujer la que haga que podamos entender cuál es realmente la lectura que hace la mujer a través del arte, ¿no? Que no solamente sea una versión contada por los hombres, sino que también nosotras podamos ser actrices en este caso, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que lo bonito de todo esto es que nos haga a todos los visitantes reflexionar sobre el punto en el que estamos y a dónde queremos ir como sociedad, ¿no? Que podamos hablar de una sociedad y que el arte pueda hablar de una sociedad que ha evolucionado, y que, bueno, todas las voces de alguna manera pues tengan cabida, ¿no? en la sociedad en la que vivimos.
Bueno, yo creo que hay obras muy interesantes en cada una de las secciones que hemos creado. Tenemos 4 secciones principales en la exposición. Una de ellas precisamente habla de los viejos arquetipos, ¿no? Un arquetipo no deja de ser un modelo simbólico que bueno, de alguna manera funciona como referencia para todos nosotros, ¿no? Una idea que tenemos preconcebida de algo y cómo la han plasmado los artistas en distintos momentos, ¿no? de la historia. Entonces hemos elegido 3 arquetipos principales que hay en torno a la mujer. Uno de ellos desde luego es la mujer como diosa, ¿no? como Madonna, todo lo relacionado con el mundo también religioso. Por otro lado tenemos un clásico, ¿no? Un arquetipo en torno a la mujer, que es la mujer como madre protectora, ¿no? Que tanto han retratado y tanto han creado los distintos artistas. Y por otro lado tenemos también la mujer como musa, que es otro de los clásicos arquetipos, ¿no? La mujer como musa y muchas veces el cuerpo femenino, ¿no? La inspiración del cuerpo femenino para el arte. Arrancamos con esa sección y ahí pues podría citar nombres tan importantes en la historia del arte como puede ser René Magritte, o como puede ser Picasso, como puede ser Henry Moore. Es decir, tenemos una serie de artistas, o el americano John Baldessari, que es la primera vez que hemos traído obra de la colección a nuestro museo aquí en La Rioja. Por otro lado hay otras 3 secciones más, como digo. Otra de ellas dedicado al retrato, que es uno de los géneros posiblemente a los que más se haya recurrido los artistas, ¿no? y la sociedad en general, que más se hayan reclamado, pero a la vez es uno de los géneros más complejos, porque no solamente recoge rasgos característicos de la persona retratada, rasgos físicos, sino que también habla de todo el interior de esa persona, de toda esa parte de psicología a través de la simbología. Habla del estatus, del contexto histórico que sucedía y cómo ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y todo esto se ha ido transmitiendo pues, a través del arte, de la literatura, pues del cine, ¿no? Y cómo ha llegado a la sociedad actual. Otra de las secciones tiene que ver con el género, ¿no? Como el género al final no deja de ser una construcción cultural y de alguna manera esa construcción cultural nos habla de normas preestablecidas y cómo los artistas las han recogido, cómo las han representado y a la vez también en algunos casos cómo las han reivindicado, ¿no? Cómo hablan de si les ha encajado o no esa construcción que se ha generado. Y hay una última sección que habla precisamente de las conquistas y que habla de cuál es la situación en la que nos encontramos actualmente, ¿no? De cómo hemos avanzado como sociedad y bueno, pues deja abierta a la reflexión y a la crítica a todas las personas que visiten la exposición para poder pensar hacia dónde queremos ir como sociedad, como decía antes. Me preguntabas por nombres de estas secciones. Pues de los retratos hay obra muy variada, como digo, está por ejemplo la de Senia Hausner, que se titula La dimensión femenina, con un retrato doble de 2 mujeres, pero también tenemos obras, por ejemplo, hay una preciosa de Christian Schad, ¿no? un artista con una obra de los años 30 que recoge a una actriz de la época que falleció pues muy jovencita, con 31 años, pero recoge esa picardía, esa mirada, esa ansia de libertad, por otro lado, que tenía la retratada, ¿no? Y que yo creo que es una obra muy especial, que está junto a un botero, que es precisamente una obra homenaje a una de las obras principales de Ingres, ¿no? Es decir, artistas que homenajean a la vez a otros artistas que han retratado también mujeres, ¿no? De las otras 2 secciones, pues podría citar a artistas también españolas, como pueden ser, por ejemplo, Naya del Castillo, que se encuentra en exposición, o también Ana Soler, ¿no? Y bueno, pues como digo, es una exposición muy variada en cuanto a artistas y cuanto a momentos y movimientos artísticos y tendencias artísticas. Bueno, va a ser una exposición que va a estar durante un periodo largo, se podrá ver prácticamente hasta inicios del año próximo, por lo tanto hay tiempo para verla, y lo que sí que tenemos intención es bueno, pues de poder realizar una serie de actividades muy vinculadas a la temática que permitan, bueno, pues acercarnos a gente de distintos públicos a la exposición.
Lo dicho, tenéis tiempo hasta el abril del 2027, tenéis un año por delante, pero pasa rapidísimo y bien de ello sabe nuestro próximo invitado. Hace un año a estas horas estábamos completamente apagados, como decía al comienzo del programa, sin luz, ese apagón, que es el típico hecho que todo el mundo recuerda que estaba haciendo en ese momento y recuerda el día perfectamente. Bueno, pues vamos a analizar ese día un año después con David García de Brenner Energy Brokers. ¿Qué tal, David? Hola. Que verdad que todo el mundo se acuerda que pasó ese día, que Sí. tienes ahí como fechas, bueno, quizás más dramáticas, pero el Sí, día del correcto. apagón Sí. todo el mundo lo tenemos en la mente. Así es. Yo estaba hablando con teléfono con Zaragoza y fue curioso porque los dos a la vez dijimos, oye, se nos ha ido la luz, pero el teléfono funcionaba y fue como, ¿qué pasa? ¿Sabes? Porque nosotros en la oficina de repente se viene todo abajo, pero con el que estás hablando de otra comunidad dices, ostras, aquí hay algo gordo. Pues que además yo lo recuerdo, David, como algo, una sensación como muy extraña, muy de vulnerabilidad, ¿no? Que no te podías imaginar, la gente no se podía imaginar lo necesaria que es, ¿no? Es que mientras todo va bien, estas Claro. son las cosas, mientras todo va bien nadie se da cuenta. Yo, de cuando éramos más pequeños, yo creo que sí que había más cortes, igual parciales en la ciudad, pero un corte así no, lógicamente era un cero total, no lo había habido nunca. Y sí, la verdad que te das cuenta de la importancia que tiene cosas que damos por sentadas y que luego se ven lo que representan. Políticamente no nos han dado todavía muchas explicaciones. Vamos con la opinión de los expertos. No sé si vosotros ya se sabe a ciencia cierta ya qué ocurrió o todavía hay cosas por ahí que se saben. Vamos a ver, todavía hay cosas, pero yo tengo que decir que se sabe desde el minuto 1. Otra cosa es lo que has dicho tú, políticamente hay otros intereses, ¿vale? Y aquí yo siempre hablo como técnico, ideologías aparte, el sector lo sabía y era muy consciente de lo que estaba pasando y, por ejemplo, todas las investigaciones que están saliendo, todas las grabaciones, apuntan a ello, es decir, el mes de abril del año pasado, durante muchos días, se estuvo viviendo situaciones que podían haber sido en cualquier momento. Y las grabaciones que están saliendo atestiguan precisamente eso, ¿no? Que en cualquier momento estábamos rozando el límite y nos íbamos a venir abajo. Pero ya no solo era el mes de abril del año pasado, ¿no? Desde un par de años antes ya se estaban dando situaciones en el sector que apuntaban a que había una inestabilidad muy difícil de controlar y que si se seguía así, pues podía pasar. Entonces, políticamente hay una estrategia muy marcada, ideológica, que igual, como me gusta decir a mí, no, la transición energética está muy bien, es decir, tenemos que ir cambiando progresivamente los fósiles por renovables y España tiene que apostar por ello porque si algo tiene España es capacidad de generación renovable. Entonces, lo que pasa es que esa transición energética nos hemos pasado de frenada, la hemos hecho demasiado rápida. Igual con temas geopolíticos como pudo ser la guerra de Ucrania aceleró todo, pero nos hemos pasado de frenada y eso es lo que hemos visto. O sea, ¿vale? que está bien esa transición, pero de manera más controlada. Digamos que la transición energética tiene que ir acoplada de la seguridad energética. Entonces, hemos querido correr mucho para ser pioneros en el mundo, que lo somos, España como país de generación renovable, estamos marcando hitos de generación renovable constantemente. Entonces, y dentro de los países del mundo somos del top 10 de generación renovable. De hecho, hace 10 días, el 17 de abril, España generó un 70% de la energía con fotovoltaica. Lo que pasa es que esta vez, por ejemplo, Red Eléctrica no ha publicitado ese tema, ¿vale? Porque están las cosas como para Sí. fanfarronear, digamos, de algo. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes ir marcando esos hitos, pero no te puedes olvidar de que hay una seguridad energética, es decir, que no podemos tener un cero absoluto como tuvimos, y para mantener esa seguridad hay herramientas para gestionarlo. Lo que pasa es que por querer avanzar muy rápido, pues sufrimos lo que sufrimos. ¿Qué ha pasado? Hemos escuchado, hemos leído titulares hace poquito, vamos con la actualidad también, sobre esa central de Arúbal que ha sido sancionada, se podría decir, sancionada, como otras muchas en este caso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo nos lo puedes explicar, David? Vamos a ver, dentro de esa seguridad energética, es decir, nosotros podemos tener mucha generación renovable, pero, esto ya lo hemos comentado muchas veces, el problema que tiene la renovable, sobre todo la fotovoltaica y la eólica, es que entran y salen del sistema en segundos, ¿vale? Entonces, de repente, en España entran centrales fotovoltaicas, en un segundo hay un operador
del sistema que le da un botón y tienes 500 megas de golpe en el sector, ¿vale? Y lo mismo para atrás, o sea, los ponen y los quitan muy rápidamente. Sí. A red eléctrica, esos vaivenes, esas tensiones, esas oscilaciones, digamos que se producen como arritmias muy rápidas, le causa un gran problema de gestión. Para evitar esas oscilaciones y para evitar ese problema, entre comillas, que tiene, porque no dices, oye, que entre rápido está bien, ¿no? Pero en este caso no está bien. Existen otras tecnologías, como son los ciclos combinados, que es Arrubal, el que más gas para generar electricidad, o la hidráulica, o la nuclear, que lo que hacen es aportar estabilidad al sistema, porque aportan inercia al sistema, porque son generaciones con grandes turbinas, las turbinas empiezan a funcionar, empiezan a arrancar, igual que arrancan progresivamente, se desacoplan progresivamente. Mientras que las renovables no, es boom, boom, entras y sales. Entonces, cuanta más renovable metemos, más inestabilidad en el sistema. Entonces, se pueden marcar hitos, pero siempre tienes que tener un porcentaje de centrales que dan estabilidad al sistema funcionando. Vale, ¿qué pasó ese día? Ese día ya habíamos tenido incluso picos de mayor generación renovable, pero ese día, en esos momentos, había muy pocas centrales de las que aportan estabilidad al sistema. Estamos hablando de ciclos combinados y de nuclear. El expediente que se ha abierto, el más importante, se le ha abierto a Red Eléctrica, porque Red Eléctrica es el operador del sistema, es la que se encarga de gestionar. Si ha hecho una mala programación para ese día de las centrales que tenían que funcionar, va todo hacia ellos, ¿vale? O sea, el inicio empieza ahí, en una mala programación. Y a partir de ahí se han abierto muchos más expedientes a compañías como Iberdrola, Endesa o Contour Global, que es la propietaria de la central de Arrubal, por digamos, otras cosas más secundarias. ¿Qué le pasó a Arrubal? Cuando empezó a haber ese día inestabilidades, porque entraban y salían las renovables muy rápido, hubo un momento muy crítico en la que Central de Almaraz, la central nuclear más grande de España, que está en Extremadura, que se iba a desacoplar por seguridad. Es decir, cuando hay esas tensiones, las propias centrales se desacoplan. Entonces, lo que hizo Red Eléctrica es poner a disponibilidad del sistema, hizo una llamada a Castejón 2, que es la central de Arrubal. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el expediente? Pues parece ser que el expediente va porque no estaba disponible en el tiempo necesario para sustituir, digamos, lo que había en la red para si se iba la de Extremadura, la nuclear. Entonces, el expediente se le sanciona o se prevé que se sancione por la disponibilidad. ¿Es generadora del problema? No. Pero tampoco estuvo en ese momento, o eso apunta a solucionarlo el problema en un momento dado. Y muchas de las centrales que van a ser sancionadas apuntan por ahí. Los tiros. ¿Qué consecuencias ha traído este apagón, sobre todo centrándonos quizás, David, en las empresas? Pues el problema que ha habido en las empresas, hombre, al final, como todas las empresas se fueron abajo, es decir, no es un tema de un sector que se ve perjudicado, además, lógicamente, no es lo mismo que pare una empresa manufacturera o que tiene que encender los hornos y que pierde toda una producción que no puede recuperar, que otra que es un simple almacén, que lo que pasa es que se queda sin trabajar. ¿Cuál es el verdadero problema? Pues que vemos que, como no se ha dilucidado todavía las responsabilidades finales, no se han acometido las grandes demandas que ya están preparadas. Hay muchas demandas de grandes eléctricas que van a ir contra Red Eléctrica, porque claro, hay, digamos que las grandes eléctricas son las que pueden ser más perjudicadas por su propio funcionamiento de generación y demás. El resto de empresas pues están esperando a que se diga ya definitivamente para atacar. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel de las empresas? Lo que han utilizado son sus seguros, es decir, si alguien ha tenido problemas de máquinas o ha perdido piezas, pues se han ido contra los seguros privados, pero realmente no se ha conseguido gran cosa hasta el día de hoy. Ha habido empresas con pérdidas muy importantes. Muy importantes en tan solo unas horas. Correcto. Y además en España fue entrando gradualmente. La Rioja no fuimos de los últimos en entrar, digamos, de recuperar el servicio, pero hubo muchas zonas del país que el servicio no se recuperó hasta bien entrada la madrugada del día siguiente, digamos. Entonces, sí, ha habido muchos problemas y, bueno, veremos qué pasa con todas ellas. ¿Y están las empresas preocupadas? Vosotros sois conscientes, os llega de, oye, si pasas esto otra vez, quiero estar más preparado. ¿Hay esa preocupación en las empresas? Sí, ha habido, como digamos, pues un incremento de generadores alternativos o sea, sí que se ha puesto en conciencia muchas empresas que esto puede volver a pasar. ¿Puede volver a pasar? Sí.
¿Es fácil que vuelva a pasar? No, porque llevamos un año funcionando sin problemas con la misma dinámica. Lo que pasa es que Red Eléctrica ahora funciona como no debiera de haber dejado de funcionar, con todas estas centrales o funcionando con modo reforzado que llamamos, ¿no? Entonces, pero sí, las empresas, muchas de ellas, por ejemplo, me viene el caso pues que es un banco y que sus bases de datos, sus ordenadores, digamos, sus centrales, pues no tenían sistemas redundantes que protegiesen Entonces, claro, eso es muy gordo, eso es muy grave, y entonces se han buscado medidas de suministros alternativos, equipos de gasoil, un poco de todo para prepararse, pero yo creo que está un poco olvidado ya, ¿eh? Se reacciona muy poco rápido, pero luego se olvidan las cosas. Eso te iba a preguntar, pero, justamente, ¿qué deberíamos haber aprendido y qué se nos está olvidando ya por el camino? Vamos a ver, deberíamos haber aprendido la parte política, que como país tenemos que seguir una estrategia común energética. Que las estrategias energéticas no deben ir ligadas a legislaturas, es decir, a cambios políticos, sino que debería haber un consenso que apueste a largo plazo, estamos hablando de 10, 20 años, y que se pongan de acuerdo para seguir una estrategia. Porque, como hemos empezado hablando, todos damos por sentado que la electricidad la tenemos ahí. Y así ha sido siempre, y así debería seguir siendo, porque las herramientas y la tecnología que hay hoy lo puede dar. Entonces, las empresas no deberían estar pensando en que a ver cuándo se me va la luz, ¿no? O sea, eso, y nunca se ha pensado de esa forma. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una reclamación a los que deciden políticamente, a que de una vez por todas temas estratégicos estatales y de prioridad se pongan de acuerdo, y que la ideología, yo creo que tanto PP y PSOE, por mucho que digamos la lucha con la nuclear ha quedado demostrado que no se puede a día de hoy prescindir de ella. Sería darse un tiro en el pie. Y aunque se esté hablando de cierre de Almaraz, no se puede cerrar Almaraz técnicamente a día de hoy, porque si lo cierras tienes que sustituirlo con gas, por ejemplo, para dar esa estabilidad. Y el gas, estamos viendo, por ejemplo, con Irán, cómo sube, es decir, todo está muy ligado. Entonces, lo que se exige y lo que se pide es que, por favor, sigamos una estrategia a largo plazo en temas prioritarios como puede ser la energía. Te he escuchado hace unos minutos decir, volver a repetirse es muy difícil que se vuelva a repetir. Sí que es cierto que alguna vez creo que habrás escuchado algún titular de, bueno, pues en esta ocasión también hemos estado ahí cerca de que hubiese alguna pausa. En septiembre del año pasado, sí, porque seguimos teniendo, estoy diciendo que hace 10 días tuvimos un 70% de generación fotovoltaica, y ese 70% sigue siendo difícil de gestionar para Red Eléctrica. Lo que pasa es que Red Eléctrica, en sus previsiones que hace de un día para otro y las herramientas que tiene de poder llamar en un minuto a una central como puede ser a Rual para que entre a funcionamiento, pues ahora todo el mundo está como ¿no? esperando a ver qué puede pasar. No, o sea, puede pasar, siempre puede pasar, o sea, el riesgo cero no existe, pero el modo reforzado en el que estamos trabajando ahora, llevamos un año en el que se está demostrando que se puede funcionar. Se han hecho herramientas también legales por las que se exige, incluso a ciertas instalaciones fotovoltaicas, que empiecen a actuar, lo que pasa es que hay que hacer inversiones, como si fueran de las que dan estabilidad, porque tenemos esas herramientas. Es decir, esto lo que nos ha servido al sector es para hacer más caso, para que no pase. Ese modo reforzado tiene un coste en factura que lo estamos pagando todos, eso es así, pero no tendría por qué volver a generarse ningún problema otra vez, ¿vale? Y que no se nos olvide, lógicamente. Para ir acabando, siempre, bueno, apuntamos a esta situación global, hablamos de empresas. ¿Algún mensaje hoy que lanzar para acabar, David, al ciudadano de a pie en estos momentos también que estamos viviendo tan Vale, pues convulsos? por un lado, reclamar a nuestros gobernantes que no nos engañen, eso para empezar. Porque la verdad que yo sentí un poco de vergüenza como técnico el día que pasó, porque las noticias que se decían iban en contra de lo que todo el sector sabía. Se le acusó, por ejemplo, a la nuclear de ser parte del problema, cuando eso no es cierto, es parte de la solución. Al revés, ¿no? ¿Vale? Es así. Entonces, eso hay que reclamarlo. No puede pasar un año y que no se pidan responsabilidades de lo que ha pasado. Porque hay capacidad para saber lo que ha pasado y para solucionarlo, como estamos viendo este año. Entonces, el ciudadano tiene que ser consciente de lo que pasa y tiene que reclamar cuando pasa un tema de esto, ¿no? O sea, exigir. Ya no solo las empresas en el tema económico, que eso vendrá ahora también, como hemos hablado, pero eso tiene que ser así. Y la segunda parte apunta
apunta por lo que hemos estado hablando, es decir, un tema tan prioritario para un país como la seguridad energética, que estamos dando hitos de generación renovable, pero claro, estamos viendo que la electricidad en España es verdad que la tenemos más baja, a pesar del modo reforzado y que tenemos unos extra costes por esto, pero estamos dando una imagen internacional de país por el que se puede apostar y hacer inversiones, y un tema de estos te hunde, porque queremos ser hub o un centro de datos internacional, pero de repente una segunda ocasión de estas nos tiraría abajo muchísimas inversiones que están disponibles ahí. Entonces, hay que hacer como ciudadanos una reclamación de lo que está haciendo y una exigencia de lo que hemos hablado, de que por favor se sienten y que hagan caso a los técnicos, que no, la ideología está bien hasta cierto punto, hasta que sobrepasa, como hemos visto, el tema técnico, y que exijamos eso, se pongan de acuerdo. David, pues millones de gracias de nuevo por hacernos tan sencillo algo tan complicado para el público de a pie. Y nada, que te vuelvo a esperar cuando tú quieras, cuando la actualidad lo demande, que es una maravilla escucharte, lo dicho. Gracias de nuevo y nos vemos a la próxima. Nos vamos a hacer también hoy una breve pausa. Venimos con esa gastronomía, la parte más gastronómica del programa. Hasta ahora.